Bueno, pues creo que ya podemos empezar. Ya estamos en directo. Hola y bienvenidas a todas. Supongo que la gente se irá conectando poco a poco. Yo me presento, soy Nerea Fernández, coordinadora de la Federación de Izquierda Unida Exterior. Y bueno, tenemos preparados una serie de talleres y formaciones y debates y charlas que ahora con el tema del confinamiento nos ayudan un poquito a seguir en contacto y también entretenernos un ratillo. Hoy tenemos con nosotras a Sira Rego, que es nuestra eurodiputada en el Parlamento Europeo. Desde aquí darte las gracias, Sira, por estar hoy con nosotras, que sabes que somos súper fans tuyos y te queremos un montón. Muchas gracias. Y bueno, nosotras como federación queríamos hablar contigo. Bueno, pues eso, somos una federación centrada, ¿no?, en la inmigración, y en la vieja y en la nueva inmigración española. Y bueno, somos muy centradas un poco también en Europa, también en Latinoamérica con la ley de descendientes, pero bueno, nos interesaba hablar contigo para conocer un poco cómo usar las herramientas y cómo usar las instituciones europeas, cómo podemos nosotras como federación y de los derechos de los inmigrantes y demás, cómo podemos usar estas herramientas europeas. Obviamente sin olvidarnos de la lucha en las calles, que todas estamos muy metidas en los países en los que residimos, pero un poco eso, ¿qué nos puede aportar las instituciones europeas a la inmigración española? ¿Cómo se pueden usar las herramientas? ¿Cómo nosotras, como militantes, podemos usar esas herramientas? Así que por eso queríamos hablar contigo, para quien no te conozca, que supongo que todo el mundo te conoce. Sira es nuestra eurodiputada en Izquierda Unida en el Parlamento Europeo desde las pasadas elecciones, que fueron... ¿Cuándo fueron las elecciones europeas? ¿En mayo? En mayo. En mayo, ¿verdad? Es que yo ya me he perdido con todas las elecciones que hemos tenido. Y bueno, además que también eres nuestra responsable de acción política y conflicto de Izquierda Unida Federal y miembro de la colegiada de Izquierda Unida. Pero antes también creo que fuiste concejala, ¿verdad? Y primera teniente de alcalde en Rivas. Esa, que mola un montón Rivas. Y bueno, también has estado siendo la responsable de las carteras de políticas de vivienda y sostenibilidad ambiental y parques y jardines y demás. Y nada, que así para conocerte, quien no te conozca, que nos alegra un montón tenerte aquí con nosotras. Y nada, vamos a hacer una charlita hoy sobre Europa y un poco los conflictos también que se están viviendo con esta crisis del coronavirus. Para las que nos estéis viendo también, os voy a presentar un poco el modelo de los esquemas. Sira y yo vamos a estar hablando, ¿no? Ella nos va a contar pues eso, como el papel de Izquierda Unida dentro de las instituciones europeas y demás. Y luego ya al final podéis, las preguntas que vayáis haciendo, nuestro equipo de Izquierda Unida Exterior las irá recogiendo, me las pasará y yo pues te las voy haciendo a ti. A lo mejor no podemos hacer todas porque a lo mejor habrá muchas y tal, pero bueno, o sea, si me veis mirando aquí abajo y mirando el móvil es porque tengo que estar pendiente de estas cosas. Así que nada, bienvenida, Sira, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues estoy muy bien. Aquí cumpliendo estrictamente con el aislamiento, con la cuarentena, y deciros que muchísimas gracias, que es un placer estar este ratito con vosotras y que me hace mucha ilusión tener esta charla, taller que proponéis para hablar de Europa. Bueno, vamos a empezar un poco con el primer bloque, si te parece. Nosotras queríamos saber un poquito, si nos puedes comentar, ¿cuál es el papel de Izquierda Unida dentro de la Unión Europea? Porque, o sea, nosotras sabemos que somos muy críticas con Europa y en el GUE también somos todos muy críticas con Europa. Obviamente ya hemos visto la crisis de los refugiados, cómo lo ha tratado, y demás. Entonces, nosotras como militantes, como partido político, dentro de las instituciones europeas, ¿qué podemos hacer también un poco para cambiar este bloqueo de la Unión Europea tan
centrado en la economía y no tanto en los derechos humanos? Bueno, yo creo que la respuesta sería la misma prácticamente que haríamos en casi el papel que tiene Izquierda Unida casi en cualquier institución. Es decir, es una cuestión de el instrumento o institución para qué sirve. Y antes yo creo que ubicabas bien la cuestión, y es el asunto de que, bueno, que siempre hay varios espacios de conflicto, varios espacios de lucha. Está la lucha social, está la lucha institucional. La institucional tiene muchos aspectos. Tenemos las instituciones locales, las estatales, las supranacionales. Es decir, hay muchos espacios de intervención distintos. Desde luego, con el esquema de relaciones políticas que hay, de relaciones de poder, de relaciones económicas que hay, pues lógicamente parece que las instituciones europeas tengan una complejidad o tengan unos mecanismos un poco más difíciles, por decirlo de alguna manera, y parece que la acción de una organización política de carácter estatal como es la nuestra, pues a lo mejor quede más desdibujada, ¿no? Claro, yo por ubicar un poco, ¿no? Nosotras somos críticas, efectivamente, con este modelo de integración europea. No es que seamos críticas en términos generales con el concepto, un hermanamiento con el resto de pueblos europeos, ni somos críticas tampoco con un modelo de integración que fuera radicalmente diferente y que tuviera como ejes vertebradores otros ejes diferentes, ¿no? Una economía para la gente, los derechos humanos, la cultura, el bienestar de los pueblos de Europa, el respeto al medio ambiente, elementos vinculados al feminismo. Es decir, claro, hay una serie de ejes centrales que a nosotros nos parece que son muy potentes para plantear un proyecto de integración completamente distinto al proyecto de integración europea que tenemos ahora mismo. Es verdad que la correlación de fuerzas en este momento, sobre todo por el mapa de partidos políticos que hay en la propia Unión Europea, pues no es precisamente una correlación de fuerzas favorable. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de Izquierda Unida en esta institución? Pues fundamentalmente tener una voz crítica porque tenemos un modelo de integración completamente diferente. Y luego nuestra principal tarea en alianza con otros compañeros y compañeras de otros espacios de la izquierda, de otros países europeos, es el de trabajar para cambiar la correlación de fuerzas utilizando el instrumento, en este caso, instituciones europeas, que tienen una serie de mecanismos y una serie de ventajas. Claro, las instituciones per se, pues bueno, nosotras venimos de una cultura política que nos dice que la realidad no solo se cambia de las instituciones, sino que también se cambia desde la calle, ¿no? Lo que decíamos al principio. Pero es verdad que las instituciones te ofrecen particularidades que facilitan que esa correlación de fuerzas cambie más rápidamente, por ejemplo, o que se planteen elementos en la agenda política que sean de interés para la gente a la que nosotras representamos, para la gente trabajadora, ¿no? Por ejemplo, las instituciones en ese sentido son muy útiles en términos de altavoz y de catalizador, porque de alguna manera tratan temas que son temas que muchas veces están muy vigentes y tienen que ver con lo cotidiano de la gente, que te permiten también generar debates políticos y medidas o contramedidas que de alguna manera también van cambiando esa correlación de fuerzas, ¿no? Y tomar iniciativas políticas que de alguna manera protejan a la gente. Yo creo que estamos viendo el trabajo institucional, por ejemplo, que se está haciendo ahora mismo desde el Gobierno de España, y cómo de no tener un gobierno de coalición progresista, pues seguramente las condiciones para afrontar la crisis del coronavirus serían radicalmente distintas. Tenemos ejemplos precedentes en otros momentos de nuestra historia con otras crisis que ha habido relacionadas con otros temas que se han afrontado de una manera absolutamente terrorífica para la mayoría social de nuestro país, porque quien gobernaba no era precisamente un gobierno progresista, ¿no? Yo creo que a nadie se le olvida crisis precedentes lideradas por el Partido Popular, ¿no? Y lo que podría ser esto si estuviera liderado por una fuerza de la derecha o de la ultraderecha, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, la institución tiene una importancia, las instituciones europeas tienen un alcance. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y es que nosotras somos críticas porque, por desgracia, en esta correlación de fuerzas que hay y con este modelo europeo que tenemos, pues es muy complicado defendernos y defender los intereses de la gente trabajadora europea. Muy complicado. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente la arquitectura europea está hecha a la medida
de una serie de intereses que no tienen que ver con los intereses de los pueblos, sino que tienen que ver con los intereses de las élites económicas. Este es uno de los elementos centrales por los que no compartimos y por lo que somos profundamente críticas con este modelo. Yo creo que ya en su momento Anguita lo definía muy bien cuando se dio el debate de Maastricht, y Anguita era uno de los principales defensores de una alternativa completamente diferente y, por lo tanto, era absolutamente crítico con la propuesta que se hacía en torno al modelo europeo basado en los preceptos y en el marco de Maastricht. Y ya nos decía en aquel momento que lo que se estaba forjando con Maastricht y con aquella Unión Europea, con el Tratado de Maastricht en concreto, era una Europa de primera, una Europa de segunda, una Europa de pobreza y una Europa de precariedad. Y una Europa con una notable falta de democracia. Y yo creo que a día de hoy todo eso que ya en los 90 criticaba y señalaba Anguita de una manera bastante brillante, yo creo que a día de hoy pues se está materializando. Y sobre todo se materializa si nos fijamos en lo que pasó en la crisis económica de 2008 y las recetas que se aplicaron y cómo se ha castigado profundamente a los países del sur y a las economías de los países del sur. Y lo que está pasando en la crisis del coronavirus, es decir, que está habiendo una imposibilidad manifiesta de establecer mecanismos de cooperación y de coordinación entre los distintos países europeos, y no está habiendo una respuesta económica a la altura de las circunstancias que realmente permita rescatar y apoyar a los países que estamos siendo más afectados por esta crisis en un momento en el que hay recursos y solamente faltaría tomar las decisiones oportunas para que esos recursos lleguen a reforzar lo público, el empleo, la sanidad, para que no se quede nadie atrás, ¿no? Entonces, bueno, con esto simplemente resumir, ¿no? Que estamos en un modelo muy complicado en el que hay economías centrales como la economía alemana, que se ha basado en desarrollar su industria, desarrollar su exportación, mientras se nos pedía a otros países que nos integráramos en esa Europa que frenáramos y desmanteláramos nuestro tejido industrial, que perdiéramos soberanía económica para integrarnos en ese conjunto que tenía en principio un esquema de apoyo mutuo y de solidaridad, que luego hemos visto que no era así. Entonces, claro, ha habido un desarrollo económico absolutamente desigual. Países centrales con economías muy potentes, que han sido de alguna manera el motor de Europa, y países periféricos que nos han hecho artificialmente dependientes de esos países centrales. De tal manera que, claro, Alemania, por ejemplo, que es el motor europeo, una de las economías centrales, junto con más economías, pero iba a decir el eje franco-alemán, pero Alemania, que es un país central con una economía muy, muy potente, tiene un enorme músculo, tiene un mercado de trabajo adaptado a su modelo de desarrollo económico, que es de valor añadido, que son empleos de calidad, con derechos y con buenos salarios. Y España, que se ha quedado en una economía periférica dependiente de la economía alemana, ha desarrollado un mercado de trabajo mucho más precario adaptado a su modelo productivo, que era un modelo de ¿qué? Pues de capitalismo basado en los servicios, en el turismo, en el ladrillo. Por lo tanto, con un mercado de trabajo adaptado a eso, que es muy flexible, muy precario, de bajos salarios y muy inestable, basado en la profunda inestabilidad. Claro, en momentos de crisis lo que se ve es que el respaldo que tiene la economía alemana, por ejemplo, frente al que tiene la economía española, es muy asimétrico y tenemos poca capacidad de responder frente a las crisis. Además, en una economía que es la economía euro, súper encorsetada, con un Banco Central Europeo que, en lugar de trabajar para financiar el crecimiento o que le vaya bien a los países integrados en la Unión Europea, pues trabaja exclusivamente, el otro día lo veíamos en otra charla que tuvimos, trabaja exclusivamente pues para resolver o para preocuparse de la inflación, pero además de una manera un tanto oportunista, de tal manera que parece que sí tiene capacidad de rescatar al sector financiero, pero no tiene nunca capacidad ni instrumentos, es una cosa ficticia, por supuesto estoy siendo irónica, de rescatar a los países y a las necesidades de sus gentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que creemos en definitiva es que es una arquitectura muy diseñada para que le vaya bien a muy poca gente, a la que siempre le va bien, y para que sean siempre pagadores y le vaya mal a los que siempre les va mal, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos desde Izquierda Unida? Pues cuando trabajamos en la institución europea, señalar la contradicción que está generando la Unión Europea con sus reglas, que son reglas injustas y asimétricas, que esas reglas perjudican a sus pueblos y benefician a sus élites económicas, y siempre es el mismo esquema, siempre se reproduce el mismo esquema.
Y luego aprovechar para agudizar esa contradicción, ¿no? Porque nosotras aspiramos a que haya un modelo de integración diferente, basado en otro tipo de elementos, como decía al principio. Y acabo con una observación ya en este bloque que tiene que ver con que la propia estructura de las instituciones europeas son estructuras muy poco democráticas en general. Es decir, estamos hablando de que la arquitectura europea de alguna manera alumbra varios espacios institucionales distintos. Tenemos la Comisión Europea por un lado, que es el órgano ejecutivo, digamos que es como una especie de Consejo de Ministros de Europa, donde están representados todos los Estados miembros y que hay una presidenta al frente, que es Ursula von der Leyen, y luego sus distintos ministros con las carteras y con las distintas responsabilidades. Tenemos el Parlamento Europeo, tenemos el Consejo Europeo, que es el espacio donde coinciden todos los líderes de los países europeos. Tenemos el Banco Central Europeo, que es el Banco Europeo. Tenemos el Eurogrupo. O sea, es decir, hay varios espacios dentro de las instituciones europeas. Bien, pues cada uno tiene una serie de competencias asignadas y lo que llama poderosamente la atención, por ejemplo, es que mientras que, y esto es una cosa como muy intuitiva en términos de democracia, ¿no? Que mientras los parlamentos nacionales, digamos que son órganos soberanos donde reside la soberanía de los pueblos y que de alguna manera supervisan y tienen la iniciativa legislativa, y esto es una garantía de la separación de poderes, que es una cuestión como estructurante de las democracias, al menos de lo que entendemos que deben ser las democracias avanzadas, pues en Europa no funciona igual. Es decir, lo que tenemos es una anomalía, y es que el Parlamento Europeo no es un órgano que tenga iniciativa legislativa. Se dice que es un órgano colegislador que ha llegado a ese punto después de varias modificaciones a lo largo de su historia, y es un órgano que en cualquier caso puede sugerir que se presenten iniciativas legislativas, pero a mí me resulta fascinante cuando nos preguntan ¿y qué iniciativa vais a llevar al Parlamento Europeo? Pues miren, no puedo llevar ninguna iniciativa formalmente porque no tenemos la prerrogativa de plantear ninguna iniciativa legislativa. Eso es una prerrogativa que tiene la Comisión Europea, que es la que plantea a través de una serie de mecanismos que hay las iniciativas, y es verdad que el Parlamento tiene un papel en ese proceso, pero en ningún caso tiene la iniciativa legislativa, ¿no? Y esto yo creo que es una anomalía democrática que siempre conviene señalar. De hecho, con todo esto que está viendo ahora, coronabonos sí o no, fondo de rescate de los 100.000 millones, que es lo último que se ha planteado hace un par de días por parte del Eurogrupo, que se está planteando de poner en marcha, no, perdón, de la Comisión, de poner en marcha este fondo de solidaridad para los ERTEs que pudieran producirse y demás. Lo que estamos viendo es que el Parlamento Europeo no va a jugar ningún papel en todo esto, ni siquiera va a tener la prerrogativa de hacer una labor de seguimiento, de fiscalización de cómo se dispone de esos fondos y cómo llegan a los distintos estados, que sería, por otro lado, algo absolutamente normal en cualquier democracia, ¿no? Lo dejo aquí porque llevo un rato hablando y no sé si estamos consumiendo más tiempo del razonable en cada bloque. No, está genial. La verdad es que es muy esclarecedor, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en plan cómo funciona esta Unión Europea y tantas cosas, eso, la Comisión, no sé, hay miles de herramientas que para nosotras, por ejemplo, muchas veces, pues eso, como Federación de Exterior, nos perdemos un poco, y yo creo que alguien más que por ejemplo, que no sea militante o lo que sea, esto ya es... pero sí, muchas gracias. Nos comentabas un poco ahora el tema de cómo está Europa, bueno, todas las herramientas, todas las instituciones que tenemos, cómo está viviendo esta crisis, y entonces te quería preguntar un poco también en el contexto actual en el que estamos, ¿no? En esta crisis que obviamente ya está repercutiendo en la economía, pero esto va a ser una crisis más larga de la que quizás mucha gente se piensa. En plan, ¿en qué momento político se encuentra Europa ahora mismo con el tema de eso que acabas de los corona bonos, los eurobonos y demás, que hemos estado viendo, pues eso, que ciertos países, ¿no? Pues como Italia, España, Irlanda, Francia creo que también estaban por la labor de hacer unos eurobonos para bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es exactamente? ¿Qué son los eurobonos? ¿Por qué Alemania, Bélgica no, Alemania, Holanda están en contra, ¿no? Entonces,
¿En qué momento estamos ahora mismo de la Unión Europea? Porque estamos viendo que hay una diferencia bastante grande entre ciertos países y cuál es la correlación que tenemos ahora mismo. Bueno, ahora mismo yo creo que la Unión Europea está en un momento, a mi juicio, muy delicado por varios factores. El más evidente e inmediato es todo lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus, ¿no? La crisis en términos sanitarios y humanos, yo creo que en primer lugar, y luego por la afectación económica que tiene esto y la imposibilidad que está teniendo Europa de dar una respuesta sensata teniendo recursos como tiene, ojo, porque yo siempre lo señalo mucho porque no estamos en una disputa ante una falta de recursos. Si hubiera una falta de recursos, pues entendería en cierto modo la disputa, incluso la disparidad de criterios entre países del norte o de economías más centrales y de economías más periféricas, ¿no? Digamos que la Unión Europea dispone de recursos suficientes como para hacer frente a esta crisis de una manera razonable. Pero hay más elementos que a mi juicio ponen en riesgo lo que es esta conformación de Europa y debilitan muchísimo la Europa que conocemos como la conocemos, ¿no? Por ejemplo, el Brexit para mí es otro elemento que debilita y que pone en un brete el proyecto europeo y que, como sabéis, tenía un periodo de transición que acababa y se agotaba el plazo el 31 de diciembre del año 2020, de este año, porque tenía una serie de disposiciones adicionales que había que desarrollar a lo largo de este año para terminar de cerrar aspectos que se les ha querido dar una importancia secundaria que a mi juicio es central, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el despliegue de derechos de los trabajadores y trabajadoras desplazadas, que esto se ha dejado como en el tintero, como otros muchos elementos que tenían que desarrollarse, se les tenía que poner letra pequeña a lo largo de este año. Todo eso no se está desarrollando ni implementando, ni esas reuniones de trabajo que eran necesarias en este periodo de transición se están dando, se ha paralizado absolutamente todo. Por lo tanto, claro, lo que estamos hablando es de que elementos pendientes que eran un riesgo o que debilitaban el papel de Europa, pues que están agudizándose también como consecuencia de esta crisis. Es decir, que había elementos anteriores, pero que se agudizan con esta crisis. Pero para mí hay más elementos todavía, ¿no? que hacen pensar que, bueno, pues que no es un buen momento, ¿no? Y cuál es la situación que tenemos ahora mismo y que hay que contemplar. Yo creo que la cuestión del cambio climático es un elemento central a mi juicio y la respuesta que está dando Europa a esto, aunque parezca ya algo como muy lejano, ¿no? Hablar de cambio climático con la cantidad de elementos urgentes que tenemos. Pero yo creo que el elemento cambio climático tiene las dos cuestiones centrales. Es urgente y es importante también, ¿no? Es decir, que no creo que sea bueno que lo dejemos en la recámara. Y sí que estamos viendo que la respuesta de Europa frente al cambio climático, por ejemplo, es una respuesta muy tibia y clarísimamente insuficiente porque no aborda el elemento central, que es el elemento de las relaciones económicas, que en definitiva es el mayor impacto que tiene el medio ambiente, ¿no? El modelo económico que está generando una serie de impactos, es decir, el metabolismo del capitalismo que está afectando notablemente al propio planeta y lo está colapsando. Mientras no incluyamos eso en el debate y mientras Europa no considere hacer ese debate más de calado, pues lógicamente las medidas que está adoptando, como por ejemplo el Pacto Verde Europeo, son absolutamente cosméticas, ¿no? Y luego más elementos que me parecen importantes en la agenda y que tienen mucho que ver con la composición de lugar de Europa ahora mismo es la guerra comercial de Estados Unidos y China, que parece una cosa como entre dos gigantes y entre dos polos que están fuera de Europa, pero que están generando muchísimas tensiones dentro de Europa. Muchísimas, porque hay una disputa, a mi juicio, de los dos polos de poder y ver cómo se fragmenta Europa y de qué lado cae en esa guerra de poder que está habiendo entre estos dos polos, ¿no? Y ahí estamos viendo muchísimos movimientos y ahí lo que estamos viendo también es que una buena parte de lo que está sucediendo con el auge de la extrema derecha es una respuesta o es un reflejo indirecto de esa guerra de poder que está habiendo entre estos dos polos, ¿no? Cuando vemos que los asesores de Trump vienen a Europa a asesorar a todo este conglomerado reaccionario que se está montando en Europa, pues en parte tiene mucho que ver con que se genere un sentido común más cercano a determinadas posiciones de un bloque económico concreto, ¿no? Y este falso retorno que hace la extrema derecha en Europa de la vuelta a lo nacional popular, no tiene tanto que ver con una vuelta desde la perspectiva que la hacemos nosotras de recuperar una cierta soberanía económica para poder salir reforzadas como pueblo, sino que tiene más que ver con un estrechar una serie de alianzas con extremas derechas de otros lugares, como por ejemplo con Trump. Es decir,
No sé si estoy siendo demasiado críptica o paso de puntillas sobre el tema, pero tampoco tengo tiempo porque hay más cosas que me gustaría comentar pero vamos, simplemente por meter la pincelada de la guerra comercial, que yo creo que es un elemento sustancial en cómo está Europa en este momento y que tiene mucho que ver con el último elemento que me parece fundamental, que es con el auge del fascismo, ¿no? Que tiene que ver, a mi juicio, con un elemento muy vinculado a la guerra económica. Por un lado, es un reflejo de una situación económica, siempre el fascismo al rescate de la crisis del neoliberalismo, de la crisis del capitalismo, ¿no? Y ahora otra vez, es decir, tampoco que no nos despisten, ¿no? Pero ahí están con una expresión renovada, pero igual de peligrosa que ha sido históricamente, ¿no? Entonces, ese es el combo de elementos centrales, seguramente habrá muchos más, según con quién se hable, ¿no? Pero digamos que eso sería para mí el resumen de los grandes ejes que ahora mismo atraviesan Europa, que la condicionan y que de alguna manera ubican los debates. Bueno, y en todo esto, porque me preguntabas en lo concreto, que era esto de los coronabonos, esto es una respuesta, una propuesta que hacen fundamentalmente una serie de países, los más afectados por la crisis, que en este caso somos España, Italia, Francia. Es una propuesta que se hace inicialmente en el Eurogrupo. El Eurogrupo es el espacio donde se reúnen los líderes, los representantes de finanzas y de economía de los distintos países. Y ahí lo que se hace es una propuesta. Los países del sur lo que plantean es que la respuesta a esta crisis no puede darse en los mismos códigos, en las mismas coordenadas que se dio la respuesta a la crisis de 2008. De aquella crisis incluso ha habido una rectificación de la propia Comisión Europea cuando Juncker pidió disculpas a Grecia porque igual se les había ido un poco de las manos la política de austeridad. Y bueno, pues aunque pidió una disculpa, el caso es que sigue igual de hipotecado, Grecia sigue igual de hipotecada y las políticas de austeridad han hecho mella y las políticas de austeridad siguen siendo un eje rector de la política europea, salvajemente neoliberal. En cualquier caso, lo que sí que actualiza esta crisis del coronavirus es que no parece sensato volver a plantear la misma receta que se planteó en 2008. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente una buena parte de esta crisis tiene que ver con medidas que se adoptaron en 2008. Es decir, aplicar políticas austericidas que lo que han hecho ha sido laminar lo público, entre otros elementos, a la sanidad, a la sanidad pública de los países europeos, lo que ha resultado es una debacle en términos generales. Es decir, lo que estamos viendo es que los aparatos sanitarios de los distintos países no están teniendo un músculo suficiente como para responder de una manera solvente a esta crisis, porque se ha adelgazado tanto el Estado social y se ha mermado tanto lo público que, por ejemplo, España allí es un buen ejemplo. En 2008 teníamos una capacidad sanitaria muchísimo mayor de la que tenemos ahora y en muchos lugares con una población superior, con lo cual lo que estamos es ante una crisis agravada por una serie de decisiones políticas tomadas con carácter anterior, ¿no? Y que tienen que ver con esa lógica austericida. Bien, pues atendiendo a esto, lo que plantean muchos países del sur o los países más afectados, no me gusta hablar solamente de países del sur, pero los más afectados, es que, bueno, que quizá sea el momento de que una crisis que no es una crisis producto de una situación económica concreta, de una decisión política concreta, de una situación económica que afecte estrictamente a un país, de una buena o mala decisión económica, sino que tiene que ver con un agente externo, con una enfermedad que afecta o puede afectar transversalmente a todos los países europeos, parece que es sensato plantear, si hubo recursos en su momento para rescatar al aparato financiero, debería haberlos para rescatar en este momento a lo público. Esta crisis no es una crisis particular de un solo país, sino que es un elemento externo con el que hay que luchar de manera cooperativa porque nos puede afectar a todas por igual. Requerimos para ello poner herramientas que hablen más de solidaridad y de atender a esta crisis en pie de igualdad que con cargar con deudas singulares a cada uno de los países para que hagan frente a esta crisis. Es decir, si Europa tiene mecanismos para que la deuda sea una deuda compartida y repartida, pónganse encima de la mesa para que sea así. Entonces, al final, los coronabonos lo único que plantean es que en lugar de que cada país se endeude particularmente, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa, como os decía al principio, no todas las economías son igual de fuertes, por lo tanto, cada país no tiene la misma capacidad de respuesta frente a esa deuda, lo normal es que haya un mecanismo de solidaridad, si somos una Unión Europea,
y a esta deuda se haga frente de manera solidaria entre todos los países, porque la capacidad de responder y de respaldo a esa deuda es mucho más potente si se hace de manera lo que llaman mutualizar la deuda, de manera solidaria, es decir, compartiendo y respaldando todos esa deuda. De tal manera, primero, que se reduce la capacidad de especular con eso, porque sabéis que el problema que hay fundamentalmente es que el Banco Central Europeo no nos presta el dinero directamente a los estados, porque entonces sería todo como mucho más sencillo, porque podría prestárnoslo con un interés más bajo o podría prestárnoslo sin ningún interés, por ejemplo. Que esto yo también lo estoy repitiendo mucho. Me imagino que no quiero hacer spoiler, sobre todo porque estrenaban hoy La Casa de Papel, pero bueno, pero La Casa de Papel no voy a decir nada, pero yo creo que La Casa de Papel explica muy bien cómo funciona Europa. Al final de la segunda temporada, en el último capítulo, explica muy bien cómo funciona Europa. Capítulo 6, minuto 23. A fuego y en bucle lo necesitamos una y otra vez para explicar cómo, bueno, pues sí, el Banco Central Europeo sí que tuvo capacidad de inyectar liquidez directamente sin ningún coste al sector financiero y cómo, sin embargo, le cuesta tanto hacerlo porque los mecanismos europeos están diseñados para que no lo pueda hacer, ojo. Entonces, al final es una propia trampa que nos hemos puesto y una regla absurda que no tiene ningún sentido. Es decir, si hay una regla que estamos viendo que perjudica a los países, pues igual no pasaría nada por señalar que se pueden cambiar las reglas. Al final las reglas tienen sentido para generar marcos de convivencia, ¿no? Que es para lo que sirven las leyes, las reglas y demás. Y además tender además a que sean solidarias, justas, instrumentos de reparto de justicia, ¿no? Y de reparto de riqueza a ser posible, que eso es lo que nosotros pensamos como gente de izquierdas. Parece que bueno, pues que el Banco Central Europeo en este caso no está respondiendo necesariamente a esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que se plantea en definitiva con los coronabonos es generar mecanismos de solidaridad, de deuda compartida que permitan en una crisis, que es una crisis sobrevenida por una cuestión que no ha dependido de nosotras, es decir, es un virus, es una enfermedad, es una desgracia y es una catástrofe que nos afecta transversalmente a todos los países, por lo tanto sí que requiere que tengamos mecanismos unitarios para salir de esta crisis, ¿no? Y esto es un poco lo que se está planteando. Habría incluso instrumentos, insisto, mucho más ambiciosos, como el del Banco Central Europeo directamente inyectando liquidez. Esto ya sería como un escenario casi utópico, ¿no? En términos del pensamiento neoliberal europeo, pero sí que hay mecanismos, digamos, anteriores como los coronabonos que permitirían salir, si no de una manera ideal, sí de una manera mucho más solidaria y mucho más, mucho más solidaria y en cooperación. Sí, perdona, es que tengo el micro a veces que no me funciona bien. Sí, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Que las instituciones siempre se pueden usar de ambas maneras dependiendo de quién las gobierne más. Entonces, para eso, esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Hay mucha gente que siempre dice que las instituciones no sirven. Obviamente que sirven, lo que pasa es que para eso existen las elecciones. A ver, nos comentabas un poco pues eso es lo que está pasando ahora en Europa con el tema de los coronabonos si lo digo bien, y demás. Entonces, yo te quería preguntar a lo mejor, ¿qué alternativas, ¿no?, ves tú que podría haber a la UE? O sea, no salirnos, pero si habría, o sea, ahora cuando pase esta crisis, que no va a pasar mañana, pero se empezará a salir poco a poco, etcétera, etcétera, pero luego, claro, viene la crisis económica que esto ha generado. ¿Cuál sería la alternativa a esta? ¿Sería una unión más fuerte o sería una unión de los países con menos recursos que sea más fuerte, por ejemplo, una unión mediterránea? ¿O tú cómo ves como ese día D+1, cómo lo ves tú desde la perspectiva de las instituciones europeas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué alternativas podría haber? Bueno, yo creo que aquí el problema tiene mucho que ver con lo que decía al principio, ¿no? Y que yo creo que a mí me parece que es un problema central. Está claro que el hacia dónde ir es una cosa complicada, ¿no? Entonces,
Claro, lo primero es plantear que el marco de integración o los ejes de integración tienen que ser radicalmente diferentes. Pero claro, planteando unos ejes de integración radicalmente diferentes, que es una alianza entre los distintos pueblos, con una capacidad, con una cierta soberanía económica, con una capacidad de... con una centralidad de derechos humanos, de todos los temas que tienen que ver con cambio climático. Es decir, cuando hablamos de en un cuaderno en blanco qué alianza o qué modelo de integración europea querría, pues es como relativamente sencillo, ¿no? El problema es que vivimos insertados en un sistema mundo, como decía Wallerstein, y la correlación de fuerzas es importante. ¿Qué significa esto? Pues que es verdad que nosotras tenemos una serie de elementos centrales que tienen que ver con nuestra manera de interpretar la economía, con nuestra manera de defender los derechos humanos, con nuestra manera de plantear la crisis climática, con nuestra manera de entender las relaciones sociales, las relaciones culturales, que ahora mismo pues está esta correlación de fuerzas y esta manera de pensar está en una situación pues que no es mayoritaria. Entonces, claro, yo creo que este es el primer elemento que tenemos al que yo considero que tenemos que atender. Entonces, además de pensar de hacia dónde vamos y entender que tenemos nuestra propia visión del mundo, que existe, y por lo tanto nuestra propia visión de Europa, yo creo que el elemento central que ahora tenemos que tener es la cuestión de la correlación de fuerzas. Y claro, lo que sucede precisamente con la crisis del coronavirus es que la agenda se actualiza en torno a elementos que tienen que ver con los cuidados, con la vida, con los servicios públicos, con la garantía de derechos y con una serie de elementos que sí son favorables a nuestra manera de entender y de interpretar la política y el mundo, pero que no están ganados per se, porque estamos viendo una ofensiva tremenda de la extrema derecha, no solamente en nuestro país, sino en el resto de países europeos. Y lo que estamos viendo es, uno, hay una quiebra y una debilidad del modelo neoliberal europeo, que nosotras ya avisábamos de esto hace muchísimo tiempo. Dos, hay un auge de la extrema derecha que en muchos lugares, como por ejemplo en España, con la crisis del coronavirus, ha perdido el pie y no encuentra su lugar y se está mostrando mucho más agresiva. Y tres, hay una batalla o una lucha ideológica potentísima, porque aunque hay un cierto sentido común con el asunto del coronavirus en torno a lo público y a lo que nosotros entendemos que son elementos centrales, no está ganada. Es decir, no está ganada en absoluto y toca reforzarla. Claro, el hecho de que sea un elemento dramático dificulta muchísimo más el trabajo, pero es que yo creo que hay más elementos dramáticos en la agenda que, digamos, a los que yo creo que no nos estamos adelantando. Y a mí el elemento que me parece más categórico de todo esto es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la crisis climática, ¿no? Esto es un elemento externo que seguramente en las próximas décadas nos va a afectar de mayor o menor medida y que ya estamos viendo indicios de cómo esto nos está afectando, cómo nos posicionamos y cómo planteamos un modelo de salida justo frente a estas crisis. Porque claro, ahora mismo con la crisis que tenemos encima y con la quiebra del modelo neoliberal, hay un modelo que es el nuestro, que es el de la solidaridad, los derechos, una economía para la gente, y hay un modelo que es el modelo autoritario y que estamos viendo que también se refuerza. Por esto, a mí me parece fundamental que dediquemos tiempo y empecemos a pensar de manera colectiva, porque siempre es más importante y se enriquecen muchísimo más los debates con el pensamiento colectivo, de cuál es el marco de la salida de esta crisis y el medio plazo. Porque hay una disputa que se ha abierto, que está ahora en plena efervescencia, una pelea que hay ahí entre la salida reaccionaria y la salida social. Yo creo que esto a nosotras nos recoloca bien, incluso en el marco de Europa, si somos capaces de dar esa pelea, hay que darla bien, de manera inteligente, pero ojo, no desatendamos el flanco de la extrema derecha porque vienen muy fuertes. Y a mí esto me parece que no es una cuestión pequeña. Entonces, ahora lo que requiere es que tengamos muchísima inteligencia colectiva y que pongamos en agenda el marco estratégico que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que hablábamos, una economía para la gente, derechos humanos, cambio climático y cómo atajar la cuestión del cambio climático, el feminismo, el problema de las fronteras que está teniendo Europa, que a mi juicio es otro elemento central y es otro
es otra expresión del fracaso del modelo europeo y que también es una expresión de lo que está sucediendo con el cambio climático, porque hay muchos elementos que no se verbalizan como cambio climático, pero que son consecuencia ya del cambio climático. Es decir, una buena parte de las personas refugiadas son refugiadas climáticas, ¿no? Y una buena parte de lo que está pasando con la pandemia tiene que ver también con el cambio climático y con la pérdida de biodiversidad y con el problema que vamos a tener en adelante con los virus y con las superbacterias, ¿no? Que esto es una cosa que está, por lo visto, estudiando bastante la epidemiología porque bueno, es un impacto, podemos tener impactos notables porque al final los ecosistemas cuando se rompen pues generan un problema y nosotras, las personas, los seres humanos, tendemos a pensar que vivimos fuera de los ecosistemas, como si no fuéramos biodependientes y como si el capitalismo se empeña en hacernos pensar esta ilusión, ¿no? De bueno, hay recursos infinitos, todo tiene un cierto equilibrio y no es así. Es decir, nos guste o no nos guste, vivimos, nuestras sociedades están insertadas en la biosfera y en los ecosistemas. Cuando esto se rompe, pues nuestra biodependencia lo que termina exponiéndose, bueno, pues viendo que precisamente como consecuencia esta biodependencia lo que está generando es que pues los patrones incluso de relaciones sociales se vean quebrados y se vean afectados. Por lo tanto, por no despistarme demasiado, yo creo que el hacia dónde ahora mismo yo creo que no estamos en condiciones de adelantar ningún escenario. Yo lo que sí que creo es que está abierto en canal la disputa. Y es una disputa que nos vamos a dar o tenemos que intentar que no se quede en el marco de entre lo neoliberal, entre la extrema derecha que viene, la mejor salida es el neoliberalismo, porque sería una atrocidad. Sería volver otra vez a un escenario en el que estaríamos reproduciendo lo que ha pasado, lo que para mí es un buen ejemplo de cómo está operando este pensamiento, porque Europa es una buena reproducción de esto. Es decir, la extrema derecha como espejo para que el neoliberalismo se refuerce, comprándole muchas veces el relato a la propia extrema derecha. Y ahí la Comisión Europea, por ejemplo, es un buen reflejo, comprando, por ejemplo, nombres de carteras y responsabilidades y competencias a la propia extrema derecha con aquello que sonará a todas de defensa del modelo de vida europeo para hablar de las políticas migratorias, ¿no? Lo cual es un buen ejemplo de cómo el neoliberalismo al final es capaz también de asumir el relato de la extrema derecha cuando le interesa y vestirse con él, ¿no? De tal manera que al final hay una polarización tan grande en términos ideológicos en el Parlamento Europeo que estamos teniendo unos debates atroces de elementos que pensábamos que estaban desterrados ya de la agenda pública y que están volviendo a darse en el Parlamento Europeo, que tienen que ver con derechos fundamentales que se están dando allí. Entonces, al final sí que estamos viendo que hay una especie de guiño permanente y de cooperación necesaria entre el neoliberalismo y la extrema derecha. Y yo creo que ahí, con esta crisis, sí que se ha abierto una cuña muy importante de lo que tiene que ser la mirada de la izquierda y la alternativa de la izquierda. Y ahí yo diría, ¿pasa esto por una alianza estrictamente de países del sur? Yo creo que no solo. Yo creo que lo que pasa es, en primer lugar, nosotros tenemos que cambiar la correlación de fuerzas y esto lo que exige es, primero, que nos entendamos mucho y muy bien con la izquierda, con los movimientos de la izquierda que están organizados en los distintos países europeos. Y ahí yo no haría una distinción tanto norte-sur como de la izquierda, y me explico. Hay sujetos políticos muy interesantes en países que no son estrictamente el sur, y ahí están los compañeros de Bélgica, y ahí está, por ejemplo, el Sinn Féin en Irlanda, que no son estrictamente países del sur y que además cada vez tienen una presencia institucional, como el caso de Irlanda, muchísimo mayor, afortunadamente, pero por supuesto también países del sur, ojo. Yo creo que ahí toca hacer un trabajo muy grande de estrechar las alianzas para cambiar la correlación de fuerzas. Por lo tanto, hace falta un programa de mínimos que nos permita articularnos en torno a esto. Yo creo que hay una serie de mínimos sensatos que tienen que ver con el refuerzo de lo público, con el que tengamos una cierta capacidad y una cierta soberanía los países para tener una respuesta frente a las crisis derivadas, como por ejemplo las crisis económicas derivadas, por ejemplo, de la crisis del coronavirus. Yo creo que eso es relativamente sencillo. Y el cambio de la correlación de fuerzas nos permite luego poner en agenda otro tipo de debates, que es si nos gusta o no nos gusta este modelo de integración europea. Pero claro, todo esto es muy complicado en un esquema del mundo en el que hay dos gigantes peleando en una guerra comercial, que lo citaba en el bloque anterior, como son Estados Unidos por un lado y China por otro, tratando de tensionar Europa
para fragmentarla y ver de qué lado cae cada uno de los países europeos. Esto es una dificultad añadida y que no podemos olvidarnos de ella. Por lo tanto, el problema no es que haya solamente tensiones intra-EU, que existen. El problema es que hay tensiones externas y el problema es que, no siendo Europa uno de los dos agentes más potentes del mundo, porque no lo es, y hay que asumir el papel que tiene y el rol que tiene Europa cada vez más subalterno en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero sí que es un elemento importante y que en función de cómo quede y de cómo queden las tensiones internas y de cómo quede el proyecto europeo, tanto el neoliberal como cualquier otro proyecto europeo potencial, pues también la correlación de fuerzas del mundo variaría en un momento dado. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí hay un debate de fondo complejísimo, complejísimo, en el que entra la geoestrategia, las guerras comerciales, las tensiones internas, las correlaciones de fuerzas internas de Europa, las correlaciones de fuerzas izquierda, campo progresista. Es que es muy difícil. Entonces, yo creo que siempre... Al final esto no hay recetas mágicas y al final se demuestra que los procesos históricos se construyen precisamente planteando programas de mínimos en momentos de oportunidad política como es este, en el sentido de que hay un sentido común cada vez más proclive a reforzar lo público y a reforzar las garantías sociales y los derechos. Esto, por tanto, facilita mucho que ese programa de mínimos tenga muchísimo empuje y que cada vez haya más masa social organizada en torno a esto. Y requiere que haya una alianza permanente y un diálogo permanente entre la calle y la lucha social y la lucha en las instituciones, absolutamente fundamental. A ver, vale, ya me entendí. Súper interesante, la verdad, Sira. Yo es que me quedaría escuchándote horas y horas y horas, la verdad. Voy a pasar un poco porque estamos un poquito justillas de tiempo y la gente creo que me están mandando varias preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, yo quería preguntarte ya un poco siendo más específicas, ¿no? Que hemos estado hablando más de teorías y de debates, que a mí me ha encantado, la verdad es que es súper didáctico y súper pedagógico. Nosotras, ¿no? Como Federación de Exterior, y bueno, ya nos conocéis bien porque somos muy annoying, como en Irlanda, somos muy pesadas. Siempre estamos hablando, ¿no? De nuestras problemáticas como emigración, y bueno, no solo nosotras, sino la situación de los migrantes, tanto en Europa y bueno, quería preguntarte un poco más sobre tu papel, sobre todo porque has estado muy activa con el tema del Brexit, has estado muy activa en el campo de Gibraltar con las trabajadoras transfronterizas y demás. Y también hay una cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que hace un par de días salió que Francia, creo que fue Francia y Reino Unido, estaban pidiendo a la Unión Europea que se abriesen las fronteras con esta crisis porque no hay trabajadores en el campo. Claro, en el campo, y tanto en España como en los demás países, son las migrantes las que tienen que trabajar en el campo, porque nadie quiere trabajar en el campo porque está muy mal pagado, hay unas condiciones muy precarias. Entonces, pues esto siempre, ¿no? El capitalismo siempre se aprovecha de las migrantes precarias, por ejemplo, aquí en Irlanda. Y ese es el caso, sobre todo eso, del Brexit, de Gibraltar y de esta Unión Europea que usa mano de obra barata para una cosa tan importante como es el campo, que es de dónde, cómo comemos y que son cómo sobrevivimos, y que ahora la gente se está dando cuenta que el campo es muy importante. Entonces quería preguntarte un poco, pues eso, nosotras como Izquierda Unida, tú sobre todo, como nuestra eurodiputada, cómo has defendido, cómo has estado trabajando estos temas dentro de las instituciones. Y nada, que nos cuentes un poquito también la situación de las migrantes, tanto en España como en el resto de Europa, pues eso, las trabajadoras españolas, las trabajadoras polacas, etcétera, etcétera. Pues efectivamente, bueno, intentaré resumir bastante, así empezamos con las preguntas cuanto antes. Pues bueno, la verdad es que hemos tenido oportunidad en estos meses que llevamos de legislatura de hacer bastantes cosillas.
nos preocupa muchísimo el cómo afectan las políticas europeas a las trabajadoras en general. Y bueno, por esto que criticábamos, ¿no? De cómo las reglas del juego de Europa lo que hacen es que le vaya casi siempre bien a los de siempre y casi siempre mal a los de siempre también, ¿no? A la gente trabajadora. Y precisamente lo que vemos es que aunque hay unas élites que cada vez tienen más recursos y acaparan más recursos, cada vez hay más normativa europea que lo único que hace es destrozar las condiciones de trabajo de muchísima gente, ¿no? ¿Qué está pasando? Y un buen ejemplo de esto es el Brexit. Ha habido mucho, sabéis que ha habido mucho tira y afloja, que si el Parlamento británico, que si las elecciones, que si Theresa May, que si Boris Johnson, que si la negociación con Bruselas, que si Bruselas sí, que si no, que entonces Brexit duro, bueno, todo el sainete Brexit, ¿no? Al final es el sainete Brexit. Más allá de los detalles y de la profundidad, lo que hemos visto en todo momento es que ha habido muchísima disputa en la medida en la que se ponía en riesgo las garantías de las élites económicas de un lado y de otro del Canal de la Mancha. Y lo que hemos podido ver además es que se han dejado como anexos prácticamente todo lo que tiene que ver con la regulación de los derechos de las trabajadoras allí y aquí. Y cómo no se ha atendido en absoluto elementos que tienen que ver con la vida cotidiana y con derechos básicos de gente desplazada en Reino Unido y cómo se han dejado incluso como anexos que se tienen que desarrollar precisamente en este periodo de transición, es decir, una vez que ya se ha ido Reino Unido de la Unión Europea, es decir, lo han dejado para el después. Claro, nos estamos encontrando, nosotros estuvimos en el campo de Gibraltar viendo la especificidad de la gente que pasa todos los días, que son miles de personas las que pasan todos los días a Gibraltar a trabajar y atraviesan esa verja porque tienen unas circunstancias particulares y nadie les ha explicado en qué situación se queda, ni se ha tenido todavía en cuenta. Y luego también estuvimos en Londres viéndonos con el sindicato Unite y con el Partido Laborista y con asociaciones de personas trabajadoras desplazadas allí. Y la verdad es que, bueno, que la foto es una foto común de todos los sectores afectados y que, y curiosamente, o sea, todos tienen el mismo análisis. Y es que no se ha cerrado nada. Está todo en el aire, tenemos la sensación de que aquí se ha cerrado el Brexit garantizando, eso sí, que a la gente de la City le vaya muy bien, a las grandes empresas les vaya muy bien y a todo lo que tiene que ver con garantizar los patrones del comercio internacional, pero muy poco lo que tiene que ver con los derechos de las trabajadoras. Es decir, no sabemos si se garantizan los derechos adquiridos, no sabemos si se garantizan las pensiones, no sabemos si se garantizan las prestaciones por desempleo, no sabemos no sabemos nada. Es decir, lo que hay es una sensación de inconsistencia tremenda en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Se supone que a eso se va a dar respuesta a lo largo de este año 2020. Porque, claro, el problema es que esto es un verdadero polvorín, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en el campo de Gibraltar son miles de personas, pero estamos hablando de millones de personas en el caso de gente que está viviendo en Reino Unido, que viven allí y que no saben en qué situación se van a quedar, o incluso de estudiantes que están allí estudiando en unas condiciones que no saben en qué situación se van a quedar, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que nos hemos puesto es a disposición. Para nosotras no hay diferencia, la gente trabajadora nos importa esté donde esté. Nos hemos puesto a disposición incluso de la gente que está en Reino Unido y para ser también un canal de comunicación y en la medida de lo posible. No tenemos capacidad, lógicamente, por el papel que tiene el Parlamento Europeo, pero sí de intentar ser un vehículo para trasladar cualquier cuestión que se presente. Estamos muy pendientes de lo que suceda con el campo de Gibraltar. Incluso nos llegamos pues hemos trasladado todas nuestras inquietudes en todos los espacios donde hemos tenido oportunidad.
y nos parece un elemento central, sobre todo porque en general las directivas europeas están diseñadas y están hechas, y esto ya no tiene que ver tanto con el Brexit, pero sí que están hechas para flexibilizar muchísimo las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Incluso con trabajadores desplazados entre un Estado miembro y otro, siempre garantizando las condiciones más precarias para los trabajadores, que son siempre las más ventajosas para las empresas multinacionales, por otro lado, es decir, siempre en este patrón neoliberal. Y lo que estamos es intentando, en la medida de lo posible, lógicamente, que nuestra voz sirva para representar a la gente trabajadora en el Parlamento Europeo y para poner el foco precisamente en este asunto, ¿no? Y un ejemplo de ello también, y tiene que ver con lo segundo que planteabas, es todo lo vinculado al sector agrario. Estamos viendo, por ejemplo, cómo los tratados de libre comercio, en este caso, como las reglas del juego de la agricultura europea y de la PAC, lo que están es perjudicando notablemente, en general, el sector agrario, ¿no? Y particularmente a la gente trabajadora del campo, a los jornaleros o al pequeño y mediano, al pequeño agricultor, agricultora, ¿no? Como el sistema de subvención de la PAC lo que funciona es fundamentalmente para los grandes tenedores de tierra, independientemente de que se explote la tierra, como esto está siendo un elemento de castigo para los pequeños agricultores que viven de su tierra y si la están produciendo, en muchos casos no tienen las mismas opciones de acceder a las ayudas de la PAC, pero estamos viendo cómo además, por ejemplo, los tratados de libre comercio lo que están haciendo es facilitar la entrada de producto que fuera de la Unión Europea no tiene que cumplir con una serie de requisitos y dentro de la Unión Europea sí que tiene que cumplir con una serie de requisitos que son súper costosos para los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Por no hablar efectivamente de cómo se están generando políticas migratorias que siempre y cuando sirvan para atender la demanda de empleo precario, sí se abren las fronteras, pero cuando tienen que ver con la garantía de derechos humanos no se abren las fronteras. Hablaba Nerea, nos ponía el caso de los trabajadores y trabajadoras del campo, que efectivamente es un trabajo tan precario que ahí no hay problemas de xenofobia y racismo. Ahí son bienvenidos porque nadie quiere hacer ese tipo de curros, ¿no? Pero estamos viendo más, por ejemplo, el ejemplo de Alemania estos días pidiendo a personas refugiadas que son sanitarias, que no se les había reconocido los estudios en Alemania para poder ejercer de médicos, de médicas o de enfermeras y enfermeros, como se les han tenido que hacer un apaño ahora a última hora y reconocerles los títulos, llevan trabajando en precario, casi en una situación de exclusión, fuera del itinerario de lo que es una persona integrada con garantía de derechos y, sin embargo, ahora están haciendo un apaño para poder integrarlos para que puedan atender también en los centros sanitarios alemanes como consecuencia de la crisis sanitaria, ¿no? Es decir, esta siempre hipocresía que se maneja en Europa, de cómo al final la adaptación también de los flujos migratorios, tanto internos como externos, obedece siempre a cuestiones que tienen que ver con las necesidades del mercado capitalista o de la economía neoliberal y nunca están ajustadas a lo que necesita la economía real, la economía para la gente y sobre todo los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues esto es un elemento que a nosotras siempre nos ha preocupado muchísimo y lógicamente que no compartimos y que es uno de los elementos centrales también de nuestro trabajo también en estos últimos meses, como os decía. Vale. Muchas gracias, Sira. La verdad es que es muy interesante. Ahora que cualquier cosa que me cuentes es interesante. Yo que soy súper fan. Creo que vamos a pasar ya a las preguntas porque hay mucha gente preguntando. Entonces lo que vamos a hacer, mis compis me están pasando las preguntas, aunque yo estoy mirando para abajo, es porque tengo el móvil y bueno, yo no tengo grandes herramientas para hacer este tipo de cosas. Pero te voy a empezar... Vale, mira, te voy a decir una pregunta. Os iba a pedir una cosa. Es que estamos a punto de que sea las 8 de la tarde y que nos pongamos a aplaudir. Entonces os iba a pedir que aunque sea aplaudamos un poquito. Sí, claro. Y seguimos, ¿sí? Sí, claro. No, para nada. Hombre, por supuesto. Y le dedicamos, bueno, como siempre, ¿no? El aplauso al personal sanitario, a la gente trabajadora que nos está cuidando y nos está manteniendo y nos está sustentando sobre todo, ¿no? Perfecto, muy bien. Claro, es que aquí en Irlanda son las 7 solo. Yo estoy oyendo a mis vecinos y mis vecinas aplaudir. Hoy no lo hago desde el balcón, pero por lo menos desde aquí. Aquí en Irlanda es que salimos en una hora o así. Bueno, y tampoco sale mucha gente, la verdad es que los irlandeses no tienen mucha sangre.
muy bien ese aplauso por nuestros sanitarios y todos esos trabajadores que están trabajando de reponedores, de los limpiadores, sector cuidado, que es muy curioso, lo hablaba el otro día con un amigo de aquí, un amigo irlandés, que le decía, digo, es que estas cosas, digo, hace un mes éramos los trabajadores más precarios y más infravalorados del mundo, ahora ya ha cambiado la cosa, que es bastante... Claro, cuando decimos que la crisis del coronavirus está cambiando el sentido común, es que yo creo que hay cosas que las pone en la agenda pública. Una es que los cuidados no son solo una cuestión que tiene que ver con el ámbito reproductivo, sino que son una cuestión política de primer orden y que lo que mueve el mundo son los cuidados como un eje vertebrador, que es súper importante, y dos, que los trabajadores y trabajadoras más precarias y más precarios al final son los que soportan verdaderamente a los países, ¿no? Y lo estamos viendo con esta crisis. Al final parece que sí que es verdad que se hace evidente, se revela, ¿no? Que hay elementos que son muy importantes, ¿no? Y que tienen mucho que ver con lo que hemos defendido, por lo menos nosotras, desde siempre. Y esto por eso decía que esto, en ese sentido, es una oportunidad de por lo menos de actualizar y de dar esa pelea, esa lucha ideológica que es tan importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos, que no son los millonarios y los empresarios los que nos están salvando de que tenemos. Te voy empezando a hacer unas preguntillas, ¿vale? A ver. Vale, hay una pregunta aquí que es un poco sobre el tema de la burocracia en Europa, ¿no? En plan, nos pregunta un compañero, ¿no son muchos diputados, eurodiputados, en un parlamento que se hace pesado en burocracia? Sus medidas ni son obligatorias para los pueblos ni dinámicas de su actuación para los pueblos. ¿En nuestro caso, para España? Sí, yo creo que sí que es una máquina de generar burocracia, sobre todo en relación con el papel que tiene el Parlamento Europeo, porque como es un órgano de codecisión, pues al final resulta que tiene una maquinaria tortuosa, imposible en muchos casos, con una generación de circuitos de papel y procedimentales terrorífico. Con un volumen de, bueno, pues de gente que trabaja ahí, incluso de diputados y diputadas. Pero yo que creo que es un debate que está bien darlo, pero no porque crea que tenga que adelgazarse la gente o los procedimientos. Sí que creo que, bueno, que la burocracia tiene que tener su contexto y su límite, sino por el papel. Quizá no es tanto el volumen, no es tanto el peso como la función que tiene y el papel que tiene. Y un parlamento, que es un espacio en el que se deposita la soberanía popular, tiene que tener otras facultades y otras competencias, ¿no? Y esta, por ejemplo, en mi caso sería la mayor crítica, más allá de la burocracia. Si la burocracia obedeciera al desempeño de una tarea vinculada con la soberanía popular, pues bienvenida, ¿no? El problema aquí es que son procedimientos tortuosos para un órgano que no acaba de ser el contenedor verdadero de la soberanía popular, ¿no? De los pueblos de Europa. Esta es la gran contradicción a mi juicio. Entonces, al final, el Parlamento Europeo pues no deja de ser una suerte de performance en la que se dan una serie de eventos políticos, pero no de decisiones vinculantes, ¿no? En muchos casos, porque, bueno, pues en muchos casos se votan resoluciones políticas, declaraciones políticas, y bueno, yo siempre recurro a lo mismo. Es verdad que decisiones vinculantes menos, sí que es verdad que es un espacio donde se fraguan muchos consensos en términos ideológicos y políticos, porque se dan debates que luego llegan por capilaridad al resto de países, ¿no? Y se están dando marcos de confrontación pues interesante. Pero bueno, es verdad que eso no justifica quizá todo el volumen de burocracia que tiene el propio Parlamento Europeo. Vale, gracias, Sira. Mira, te hago otra pregunta. Esta es un poquillo larga y tiene varias preguntas. Te comento, vale. Hola, Sira. Como comentas, los desequilibrios en la UE vienen en gran medida por la estructura económica de cada Estado. En este sentido, juega un papel fundamental la I+D. Y en este aspecto España va en el furgón de cola.
¿Puede reforzarse el sistema de financiación de I+D, por ejemplo, a través de las líneas de ayudas del European Research Council y de este modo ayudar a reequilibrar las estructuras económicas de los estados? Y en este sentido, un I+D potente y sobre todo coordinado nos ayudaría a mejorar, a afrontar pandemias como esta y a afrontar los retos climáticos. La pregunta es larga, pero la respuesta es corta, por supuesto. Ahora, fijaos, se me ha olvidado comentar una cosa, es el presupuesto plurianual. Se aprueba el presupuesto de varios años en Europa, estábamos ahora con ello. ¿Qué ocurre? Que un presupuesto es un instrumento político, por mucho que pensemos que solamente es un compendio de números o de cifras, es un instrumento político de primer orden y es donde se refleja de alguna manera cuáles son las medidas que se van a emprender. Uno de los elementos que a nosotras nos parece centrales y desde Izquierda Unida siempre hemos reivindicado es que tiene que haber un sector muy fuerte y una apuesta muy fuerte por el I+D+I, porque es precisamente uno de los espacios de desarrollo con un potencial de desarrollo económico mayores y encima con valor añadido, con trabajo y empleo de calidad y sobre todo que nos permite un desarrollo social y humano muy interesante y el desarrollo científico que estamos viendo que es una de las claves, sobre todo en estos momentos. Estamos viéndolo también con la propia pandemia, ¿no? Por lo tanto, sí, pero es una cuestión de voluntad política, ¿no? Y del papel que juegan aquí también los poderes públicos y el financiar todo el sector público para la investigación o hacerlo de otra manera, ¿no? Y por eso digo que un presupuesto es un instrumento político. Al final tú a través del presupuesto lo que declaras es tu intención de, oiga, reforzamos la ciencia, la investigación, el desarrollo, la tecnología desde los instrumentos públicos, financiando desde lo público, o si lo hacemos estableciendo relaciones, la famosa colaboración público-privada, que bueno, claro, te cargas lo público y luego parece que es siempre el esquema ¿no? Me cargo lo público y luego parece que tengo que echar mano de lo privado, del sector privado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay mecanismos de financiación muy potentes en Europa y a mí me parece una de las líneas estratégicas sin duda alguna. Gracias, Ira. Te hago otra preguntilla, también es un poco larga. Hola, Sira. La desintegración europea neoliberal ha minado unos estados nacionales en los que había una correlación de fuerzas más favorecedora para nosotros. ¿No te parece, sin embargo, que centrarse en aquel estado nacional es poco productivo hoy o incluso contraproducente por lo irreversible de la creciente transsocialización del capital y que sería mejor integrar la lucha de clases subalternas europeas sin renunciar, obviamente, a las actuales herramientas del Estado nacional? Sí. Yo creo que el esquema de Estado-nación no tiene sentido en un mundo globalizado y sobre todo no ya porque el sistema mundo sea un sistema mundo globalizado, que lógicamente también, porque las coordenadas, por desgracia, no las determinamos nosotras. Estamos insertas en una lucha y, por desgracia, el modelo dominante es el del capitalismo global y, por lo tanto, es lo que hay, ¿no? Sino también porque hay desafíos que son de carácter global y yo creo que requieren una mirada que trascienda lo estrictamente nacional. Creo que está bien en el marco de la Unión Europea y de este modelo tan salvaje neoliberal exigir que haya una cierta soberanía económica para poder tomar decisiones en pie de igualdad, pero esto para mí no tiene nada que ver con la recuperación de que tiene, por ejemplo, la extrema derecha, que es relativa, que hace de esto más una cuestión épica y de relato que real en términos económicos, porque hay mucha extrema derecha muy neoliberal, como por ejemplo Vox, que sale continuamente hablando de que hay que cargarse todo lo público y tienen esquemas ultraliberales que van de protegemos el campo, pero luego votan todos los tratados de libre comercio, es decir, ojo, pero yo no creo que la solución sea el Estado-nación en ese concepto. Creo que sí una cierta soberanía. Creo que sí reforzar el concepto de Estado y de Estado social, sobre todo. Sí reforzar lo público, pero creo que se puede hacer perfectamente a través de lo que yo interpreto que es una alianza de clase, evidentemente. O sea, cuando nosotras planteamos, por ejemplo, que el eje tiene que ser el refuerzo de lo público, los derechos humanos y una economía para la gente, y que eso es un elemento de carácter unitario entre los pueblos de Europa, es porque todo eso tiene un sesgo de clase clarísimo. Lo enuncio así
pero bueno, al final es el enunciado de una posición que es una posición que defiende la cuestión de clase, sin duda alguna. Para mí es un elemento vertebrador, pero igual que el cambio climático para mí tiene una cuestión de clase sustancial. Es decir, por mucho que nos quieran plantear la lucha por el cambio climático como una lucha de otro orden, a mí no me lo parece. A mí me parece que es profundamente de clase también y hay que tejer esa alianza entre el conflicto capital-naturaleza y capital-trabajo, porque si no nos perdemos, ¿eh? Vale. Creo que necesito un ordenador mío. Te hago otra pregunta. Ahí creo que me quedan unas 2 o 3, ¿vale? Esta también es un poquillo larga, te lo digo por si quieres apuntar algo, ¿vale? ¿Cómo se pueden articular las relaciones con China en una organización institucional que no tiene política exterior y cuyos integrantes no tienen objetivos comunes más allá de lo dictado por la OTAN? ¿Qué papel podría jugar Rusia en la desintegración de la UE? Parece lejos poder profundizar en la democratización e integración europea. Es momento de recuperar la soberanía cedida y reforzar el Estado social para garantizar una salida política a la mayoría social y buscar otros aliados internacionales. ¿Me repites la última parte? Sí. Es momento de recuperar la soberanía cedida y reforzar el Estado social para garantizar una salida política a la mayoría social y buscar otros aliados internacionales en Asia, en América Latina o el área mediterránea. Bueno, sí, esa es la pregunta. Sí, vale. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo esta pregunta tiene que ver clarísimamente con lo que contaba antes, ¿no? De la guerra comercial que está habiendo entre Estados Unidos y China, cómo se posiciona cada uno de los dos polos y lo que está pasando en Europa. Yo creo que aquí hay una pelea muy fuerte entre ellos y se está viendo el despliegue de China, cómo se está produciendo y seguramente cuando pasemos esta crisis, pues lo repetimos mucho, no vamos a ser las mismas de antes. Eso está clarísimo, pero es que aparte las relaciones internacionales seguramente tampoco sean las mismas de antes. El otro día leí un artículo muy interesante por ahí que planteaba que lejos de haber un perdedor en estas dos superpotencias, seguramente saldrían las dos reforzadas. Veremos cómo afecta. De momento sí que vemos cómo ha afectado el coronavirus a China. No sabemos muy bien todavía qué va a pasar con Estados Unidos, más allá de que sí que está haciendo un esfuerzo aparentemente grande por generar un plan de inversión dentro del país y por la política loca del señor que lo dirige, ¿no? Y sin embargo estamos viendo un despliegue de Rusia y fundamentalmente de China que están haciendo un esfuerzo por cambiar las relaciones internacionales. Y yo creo que ahí están siendo muchísimo más inteligentes, sobre todo China, porque está generando un mapa de relación que no tiene que ver con el mapa de las últimas, de todo el esquema de dominación estadounidense, que, bueno, en fin, tenemos un montón de ejemplos terroríficos de lo que ha supuesto el imperialismo yanqui a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, claro, esto también está generando otro sentido común en torno a las relaciones con otros países, ¿no? Y yo creo que ¿por qué no? Evidentemente, yo creo que nosotros sí que deberíamos estar explorando posibilidades de relaciones con muchísimos otros países en estos momentos, claro. ¿Por qué no? Ya lo está haciendo Italia, que ha firmado también una serie de acuerdos con China. Y nosotras tendríamos la posibilidad de tener un liderazgo claro, por ejemplo, con muchos países latinoamericanos, pero también con muchos países de la cuenca mediterránea, también con China, ¿por qué no? Es decir, claro, aquí las reglas del juego son las reglas del juego y desde luego explorarlas. Yo sí que creo que va a haber un cambio o puede haber un cambio en la hegemonía cada vez más grande. Por cómo se está desarrollando simplemente esta crisis del coronavirus, ¿no? Sí, la verdad es que a ver qué tipo de fuerzas y correlaciones tenemos ahora después de todo esto. Te voy a hacer una pregunta que nos hace un compa que vive en Suecia y a mí me gusta porque es cierto que pensamos un poco que los países nórdicos, ¿no? Noruega, Suecia, etcétera, son súper verdes y son súper ecologistas y demás, y sabemos que un poco que no. Te hago un poco la pregunta que nos hace el compañero.
paradójico que Suecia, que parece que trabaja en el plano del medio ambiente y el cambio climático de cara a la galería, pero responde ante esta crisis también de una manera bastante neoliberal, cuidando principalmente el mercado. Entonces, si nos puedes comentar un poco lo que conoces tú de los países nórdicos para esto, que has recomendado antes la serie de Casa de Papel, recomiendo una serie que está en Netflix, que se llama Ragnarok, y es un poco el tema de la mitología nórdica y demás, que está muy guay, a mí me encanta, pero también tiene un componente muy de clase y muy de esa dualidad de Noruega, por ejemplo, que se basa en Noruega, como de cara a la galería es muy verde, es muy ecologista, cuando luego las empresas lo que están haciendo es contaminar pueblos tan chiquininos que no salen en los medios de comunicación, por ejemplo. Te dejo esa pregunta por ahí. Y entonces la pregunta en realidad... La pregunta en realidad es que, teniendo esto en cuenta que desde España se ve que son países muy sociales, muy abiertos, muy ecologistas, que ahora mismo las respuestas que están teniendo frente a la crisis del coronavirus es totalmente neoliberal. Bueno, claro, son países que tienen estados... sí, lo primero es que recomiendo yo también la serie porque es chulísima y vale la pena. Además no es muy larga y se ve muy fácil y da creo que es un buen retrato de cómo funcionan estas sociedades. Yo no conozco mucho los países nórdicos, más allá de lo que lógicamente he leído y de haber estado en Finlandia, ¿no? Y la verdad es que sí sorprende, porque, en fin, sí que es verdad que tienen un estado social como muy avanzado, pero claro, la política es la política neoliberal en términos económicos. Entonces, claro, la salida es una salida siempre parcial, además de lo interno, que tenga un impacto social determinado, que es verdad que tienen sus singularidades y tienen sus anécdotas de lucha de clases y demás. Pero claro, también es verdad que la posición que tienen en términos globales, yo lo pienso más en términos globales, es una posición alcanzada primero por las relaciones de poder político y económico y por el lugar que ocupan en la pirámide social del mundo. Claro, cuando durante décadas te has dedicado a controlar la economía y a mandar, pues lógicamente te puedes permitir incluso tener un desarrollo social potente, ¿no? Y luego, la casuística de los países nórdicos que estaban mucho más cerca de la Unión Soviética y que han tenido que hacer un esfuerzo mayor por tener un desarrollo de sus estados sociales porque la ofensiva ideológica que les venía de la Unión Soviética pues era muy fuerte y tenían que estar a la altura, ¿no? Es decir, que tampoco nos olvidemos de estas cosas, que esta respuesta de los estados sociales de los países nórdicos no es un elemento que devenga de un capitalismo de rostro amable, sino también de una circunstancia histórica promovida fundamentalmente por las luchas obreras, ¿no? Por un lado, y también por el contraste con un modelo que tenían ahí al ladito. No es lo mismo a lo mejor vivir en los países del sur del Mediterráneo, que nos pillaba un poco más alejada la cosa, que vivir casi en la frontera con la Unión Soviética, con toda la presión que tenía allí, ¿no? Yo creo que no es incompatible, porque estamos hablando de elementos singulares y de países concretos. No es un modelo que se haya exportado al resto de países. Es decir, la explotación salvaje para que determinado país le vaya bien, no permite que ese esquema se pueda exportar al resto del mundo, para que seguramente Europa tenga el desarrollo que tiene en términos de balanza material y en términos de balanza económica. Han tenido que explotar a muchísimos países del mundo y tiene que tener unas relaciones, claramente un balance económico claramente deficitario, ¿no?, en términos sociales y políticos con otros países del mundo. Por lo tanto, yo creo que hay más circunstancias que rodean al modelo, no solamente lo estrictamente económico, y en cualquier caso es compatible porque explotan a otra gente, vamos. Sí. Muchas gracias, Ira. Te voy a hacer ya la última pregunta para dejarte libre. Nos lo hace un compañero de Izquierda Unida Exterior que está en Leningrado, ahora que hablas de la Izquierda Unida Leningrado, que bien suena, ¿no? Y con esta pregunta ya cerramos, ¿vale? Y hemos visto en estos días que Portugal, que es nuestra vecina y demás, nos está defendiendo mucho con el tema de los eurobonos y tal, y se rumorea, se comenta a la gente que es sobre esta una unión ibérica, ¿no? Entonces nuestro compa nos pregunta, ¿qué opinas
tú sobre la Unión Ibérica entre Portugal y España. Y ya con esta pregunta finalizamos. Bueno, yo no he oído ese rumor y me temo que por cuestiones históricas es una cosa un poco complicada, sobre todo porque yo no tengo muy claro que a las compañeras y compañeros de Portugal les hiciera mucha gracia. Quizás si se votara, no. Bueno, yo es que soy un poco internacionalista, entonces a mí todo lo que sea la unión de los pueblos siempre me parece una cosa maravillosa, ¿no? Pero vamos, me parece más un elemento que forma parte de una utopía que de un elemento real, ¿no? Y en términos generales, pues sí que, como siempre, defender el internacionalismo porque me parece una de las cosas más bonitas que tenemos en la izquierda, ¿no? A pesar de todo. Es decir, es perfectamente compatible defender la singularidad de las culturas y los sentimientos que se tengan en torno a eso y al mismo tiempo defender el internacionalismo como un eje bellísimo, ¿no? Y como un eje fundamental de nuestra manera de ser y de pensar. Sí, muchas gracias, Sira. Sí, la verdad es que muchas veces cuando a mí me preguntan esto, yo digo lo mismo, digo, ahora mismo es como si me dicen que si Irlanda se quiere volver a unir con el Reino Unido, no. No. Pero sí, el internacionalismo, además, lo vemos mucho en Izquierda Unida Exterior, que estamos cada una en un sitio y muchas de nosotras estamos haciendo dobles y triples militancias con los países en los que estamos aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, con el Sinn Féin, y vemos que se necesita y la verdad yo creo que es una de las cosas más bonitas de tener compañeros en tantos sitios que estamos también muy metidas en los países en los que vivimos y se ve, ¿no? Yo creo que en el Google también lo veis, esa unión que tenemos, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos cada una nuestra background, por así decirlo, pero que perseguimos todas el mismo objetivo, que es la defensa de las clases trabajadoras. Y nada, muchísimas gracias, Sira. Vamos a cortar ya porque está un poco tarde, no queremos quitarte más tiempo. 1000 millones de gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar este ratito con vosotras, de verdad. Muchas gracias por todo. Y nada, recuerdo antes de irnos que seguimos con los talleres de formación este domingo a las 6, si no me equivoco, tenemos a Eduardo Velázquez, que es nuestro otro cocoordinador de la Federación de Izquierda Unida Exterior. Y nada, así que os esperamos el domingo, que Edu nos va a hablar un poco del trabajo que hemos estado haciendo en Izquierda Unida Exterior sobre la inmigración y el retorno y ese documentito que nos hicimos en el Parlamento Europeo. La verdad es que es muy interesante. Y nada, 1000 gracias, Ira. Cuídate mucho. Igualmente, cuidaros todas mucho. Espero poder verte pronto en persona y abrazarnos. Eso, abrazos. Un besito. Cuidaros todas. Chao, gracias.